Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Cuéntenme, escríbanme, salúdenme. Hola Marilis, mira, qué bien, pudiste poner aquí un mensajito, muy bien. Bienvenida, un gusto. Pues ya estamos en la segunda transmisión de este... Súper, perfecto. Sí, yo no tengo idea cuál sea la diferencia de tenerlo en el celular o en la tableta, no lo sé. Pero bueno, aquí estamos. Ya este es el libro que es el hilo conductor de estas transmisiones. Voy a esperar unos momentitos a que se agreguen más seres por aquí, seres de luz, seres que estamos listos para estos movimientos planetarios tan interesantes. Mm. Hola, hola hijita, qué bueno que andas por aquí. Un placer. Ya se están empezando a unir. Cuéntame cómo estás, cómo te ha ido en la semana. Platícame si pudiste ver la transmisión anterior, qué te pareció. Y pues estas transmisiones, ya decíamos la semana pasada, que tienen pues el objetivo de reflexionar acerca de un montón de temas que van surgiendo a raíz de los libros. Te voy a ir compartiendo pues algunas lecturas de todos los libros que me han guiado en la vida, esos libros que han sido importantes para mí, que me han dejado mensajes, que me han permitido transitar por estos caminos complejos de la vida. Georgina Martínez, hola, ¿qué tal? Igualmente, una linda noche. Y sí, sí es una linda noche. Está eh, pues lloviendo y todas las plantitas que están aquí afuera en mi jardín están muy, muy contentas de tener tanta agua el día de hoy. Y sí, entonces ir compartiendo estos libros y que precisamente el libro que yo escribí hace ya algunos años, hace 3 años, en realidad más 4 o 5 años, porque pues escribir un libro lleva tiempo, obviamente, ¿no? Se hacen pues la escritura que se va dando y que la fui haciendo en un curso que tomé con una maravillosa mujer llamada Ave María Panamá,
que la verdad es que nos fue llevando en un proceso muy, muy bonito, ¿no? Pero una vez que terminamos el curso, pues vino la parte ya interesante. Hola, Amparo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Este proceso interesante de ya muy personal, de ir integrando todas las escrituras que se habían hecho, de irlas acomodando y de finalmente llevar este proceso hasta lo último, que es ya poder ver el libro editado, ¿no? Que es, bueno, algo, algo maravilloso, ¿no? Una de las mejores experiencias de mi vida, precisamente porque como crecí con los libros y los libros me fueron guiando en mi camino, pues para mí haber puesto justo mi granito de arena, pues fue muy bonito, ¿no? Es verdaderamente un orgullo. Pero no es sencillo. Es un proceso complejo y es un proceso que verdaderamente tiene una interiorización importante y, y mucho valor. Ya lo mencionaba la transmisión pasada, ¿no? De cuál fue el proceso para poder llegar a esto. Patti de la Garza, buenas noches, bienvenida. Bueno, pues el día de hoy quisiera leerles el último capítulo del libro. Y me parece interesante hacerlo así porque este libro, hola Luz, buenas noches. Este libro está escrito no de una manera cronológica, ¿no? Aunque es autobiográfico, ¿no? Cuento mucha de mi historia, pero en realidad en cada historia hay un aprendizaje y hay una transformación, hay algo que me gusta compartir contigo porque sé que nuestras historias son comunes, que no es solo mi historia, que también es tu historia en algunos aspectos, tal vez no en todos, pero sí en muchos, porque somos seres humanos teniendo esta experiencia en un cuerpo físico y es muy similar. La verdad es que no hay tanta diferencia entre nuestras historias. Y entonces no está escrito de una manera cronológica, así de infancia y juventud, y bueno, adolescencia, juventud, no, sino que, como lo explico en el inicio del libro, ¿no? Este fue un proceso en donde las emociones son las que van llevando de la mano el proceso. Es un proceso totalmente emocional. Y bueno, ahora que todavía he tenido más camino andado y que ya me queda muy claro, aunque lo sabía, pues no tenía mucha idea de qué significaba en realidad tener mi ascendente y mi luna en Cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que soy tremendamente emocional. Las emociones me mueven. Son las que guían mi camino en todo momento. Así que, pues no, hoy no me sorprende que justo el libro que escribo es guiado por esas emociones. Y cada capítulo tiene una emoción que se refleja en el cielo. Todos los capítulos tienen nombre, ¿no? De algo que sucede en el cielo. Y
por ejemplo, un cielo muy despejado, muy azul, con el sol brillante, ¿no? Es pues alegría, emoción, felicidad, ¿no? Hola, Alma, buenas noches. Eh, y un cielo a lo mejor con una tormenta, con rayos y truenos, podemos hablar del enojo, de la furia, de este movimiento intenso. Y bueno, pues así se dio porque siento que es la metáfora perfecta de mi vida, ¿no? Que es, mi vida es como el cielo, que va y viene y que justo como hoy, ¿no? Que amaneció soleado, despejado, súper bonito en cuanto a este cielo muy abierto, ¿no? Y de pronto a mediodía se empezó a nublar y vinieron las nubes, se oscureció y empezó la tormenta. Y así es la vida, ¿no? Con estos altibajos, ¿no? Y es parte de los principios herméticos, del ritmo, de la vibración, de ir y venir, de las polaridades. Y bueno, es por eso que hoy quiero empezar leyendo el último capítulo de este libro y que además tiene que ver con esta restauración del ser. Así que vamos a leer un poquito de esto. Y aquí hay la fotografía de un plato que tenía una grieta y que es un plato de cerámica que hizo mi hija mayor, Ivonne, que tenía esa grieta y la reparó con un método que ahorita vamos a leer, que es eso. Y dice así: a la entrada de mi casa, del lado derecho, hay un mueble de madera negra que es como una cuadrícula de 12 espacios, donde tengo varios adornos y libros. Lo compramos hace ya 15 años, o sea, como 18 ya, para hacer una separación entre el pasillo de entrada y el comedor. A través del tiempo, los adornos que han vivido ahí han cambiado mucho. Varios de los que ocuparon el espacio de abajo en los extremos se rompieron a causa de las colas felices de mis perritas Moca y Coco. Hoy esos espacios están vacíos. 3 de los estantes los han ocupado siempre varios libros de colección. La mayoría son de fotos de diferentes lugares: Venezuela, Alemania, Cantabria, México. También los hay de varios museos. En los 7 espacios restantes he puesto adornos que me gustan mucho, pues cada mañana que bajo la escalera los puedo apreciar y disfrutar porque a esa hora les da la luz del sol. En los últimos 2 años han sido morada de diferentes piezas de cerámica hechas por mi hija Ivonne. Al terminar su licenciatura en arquitectura de interiores, decidió que lo que quería era dedicarse a ser ceramista. Estudió varios cursos y puso su taller, Atelier Armand. En este tiempo he ido viendo su transformación, desde que hizo su primera pieza hasta hoy. Y bueno, tengo que hacer una pausa aquí y reconocer también como una madre muy orgullosa que en estos todavía 3 años, 4 años desde que escribí el libro, pues ha dado pasos agigantados, ¿no? De prepararse cada vez más en estas artes de la cerámica, pero además las ha llevado a un lugar
de acompañamiento a las mujeres en esta conexión con la feminidad, con la menstruación, con su sexualidad, con la vagina, con un montón de cosas maravillosas, que también la llevó a hacer una especialidad como dula, que son estas mujeres que acompañan el proceso de las mujeres en el embarazo y parto. Y bueno, tiene ya sus propios talleres y cursos y está en este proceso maravilloso de evolución y crecimiento. Y bueno, la honro y la adoro por esto que ella está haciendo. Cada que miro el trabajo hecho por sus manos, me siento llena de orgullo y de felicidad, pues sé que es algo que ella disfruta mucho. Mis piezas favoritas son 2 platos de cerámica verde que en el transcurso de su hechura sufrieron accidentes y quedaron rotos. Ella aprendió una técnica de arte japonesa llamada kintsugi, que restaura piezas de cerámica con oro. Así que puso manos a la obra y restauró estos platos. Más allá de que quedaron muy bonitos, lo que me encanta es el sentido profundo de este trabajo. Al terminar un diplomado de desarrollo humano que yo estudié hace muchos años, empecé a dar talleres de autoestima. Fueron los primeros talleres que me atreví a dar. Una de las primeras dinámicas que les ponía a los alumnos era una lectura llamada La vasija agrietada. En ella se narra la historia de 2 vasijas que tenían por misión llevar agua de un lugar a otro. Una de las vasijas tenía grietas y por lo tanto solo llegaba a su destino con la mitad del contenido de agua. Eso la hacía sentirse triste y decepcionada de sí misma. El aguador le pidió que mirara el lado del camino por el que ella siempre tiraba el agua y se dio cuenta que estaba lleno de flores, a diferencia del lado donde iba la vasija sin grietas. De esa manera pudo reconocer que su imperfección tenía un sentido. Al final de la lectura, yo le regalaba a cada asistente una pequeña vasija de barro con imperfecciones, como recordatorio de su propia perfección. En la técnica kintsugi, las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación y su historia. Esos platos rotos y restaurados por mi hija son un continuo recordatorio de que mi perfección está en mis imperfecciones y de que cada vez que mi corazón se ha roto, he sido capaz de restaurarlo y ha quedado cada vez más bello y más fuerte. Y eso es justamente mi misión en esta idea de ayudar a los otros a restaurar esas imperfecciones que en realidad son lo más valioso y llenarlas con oro puro y hacerlas brillar. Y saber que eso es lo que nos distingue, lo que nos hace individuos especiales, con misiones cada uno de nosotros especiales. Y ahora además sé por otro libro, o varios libros en realidad, pero uno en especial que llegó a mi vida hace apenas
un par de años, en donde nos dice que ciertamente nuestras células tienen oro. Hay pequeñísimas partículas de oro en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, y que a través de activar nuestro ADN, que es una cuestión que está ahora muy fuerte, ¿no? De activar nuestro ADN, las 12 hebras de ADN. Este oro se va a hacer cada vez más brillante. Este libro se llama Las claves genéticas, y pues en alguna de estas transmisiones tendremos el gusto de escuchar alguna de las historias que vienen ahí en ese libro. Y bueno, pues me gustaría preguntarte a ti, de tus imperfecciones, si ya las tienes, si ya las has visto, si ya las tienes reconocidas, y qué has hecho con ellas, y si realmente se te antoja ponerles oro para hacerlas ahí, para ponerlas, para compartirlas con los demás y aceptar que han estado ahí presentes en tu vida, que tienen un sentido esas imperfecciones, como la vasija agrietada que gracias a la imperfección ha logrado dejar flores en el camino. ¿Cuáles son esas flores que tú has dejado en el camino gracias a tus imperfecciones? Y estaría bien padre que me pudieras compartir ahí en el chat qué piensas de eso, y si has descubierto alguna de estas imperfecciones que ha dejado por ahí estos grandes regalos, que seguro lo ha hecho, solo es saber si tú lo has descubierto ya, si lo has visto, si lo tienes claro en tu vida. Y bueno, desde la vez pasada te platiqué que este libro del que ahora voy a leer un poco, que ya la vez pasada leí también, del fuego en el alma. Quiero leerte otros pedacitos de este libro porque fue el inicio de mi camino. Este libro llegó a mi vida, pues, sí, en finales de los 90s, ¿no? Que fue una de mis crisis más intensas. Y bueno, te quiero leer un poco de este libro que en realidad también tiene que ver con esa vasija agrietada, pero esa vasija que todavía no se da cuenta que tiene regalos en sus imperfecciones. Así es, Corina, es una muy bella metáfora. Pero esta vasija tuvo un proceso de sentirse muy mal consigo misma por estar imperfecta. Y en este libro es precisamente ese sufrimiento por el que atravesamos al darnos cuenta de que tenemos estas imperfecciones, al quererlas esconder, al hacer este proceso de quererlas tapar a como de lugar, y que nos hace entonces volvernos seres rígidos, bloqueados, enojados con la vida, tristes,
con angustia, ¿no? Y bueno, ya no digo más y mejor voy a leerles como dice aquí en el libro. Cuando nuestras almas están encendidas por este fuego interno, se pueden consumir nuestras creencias y nuestras opiniones, acercándonos más a nuestra naturaleza esencial y al corazón de la sanación. Esos momentos de ardor interior han sido llamados las noches oscuras del alma. El místico español San Juan de la Cruz acuñó el término a mediados del siglo XVI y lo usó para designar esa parte del viaje espiritual durante el que parecemos perder nuestra conexión con una fuente interior de paz. Y en lugar de eso, nos enfrentamos a nuestros temores y dolores más profundos. San Juan vio el sufrimiento como un purgante administrado por la luz divina para limpiar el alma de todo residuo que pudiera mantenerla separada y sola. El poeta filósofo Khalil Gibran tiene otra definición del dolor. Lo veía como la píldora amarga del médico interior, una especie de llamada despertadora procedente del universo que rompe el cascarón de nuestra comprensión. Este libro trata sobre la novedad que puede emerger en nuestras almas cuando se rompe ese cascarón. La libertad de ser nosotros mismos y el despertar a una dimensión completamente nueva de la vida, la espiritual. El mitólogo Joseph Campbell describió ese proceso del despertar como un terrorífico viaje nocturno por el mar. Y de hecho, puede ser aterrador, porque en momentos de extremo sufrimiento, quizá nos parezca que se han roto todas nuestras amarras y que flotamos solos en aguas desconocidas. Con objeto de encontrar nuestro camino de regreso a casa, necesitamos un guía. De otro modo, podríamos quedar perdidos en un mar de depresión, desesperación, cinismo, impotencia o adicción. Y justamente estas transmisiones pues tienen como objetivo también ser esa guía en tu camino, darte la mano, acompañarte, y si de alguna manera sientes la confianza de platicármelo, de hablar conmigo, pues yo estaré encantada de guiarte en este camino que ya he transitado, que ya me he sumergido en varias noches oscuras del alma y pues ya me la sé. Quiere decir que se hace fácil, ¿no? Pero ya me conozco las herramientas, ¿no? Y lo que sí te puedo decir, reiterar, es que necesitamos tomarnos de la mano de alguien más, porque solos no podemos salir de esas noches oscuras del alma. Necesitamos la compañía de otros que nos tomen de la mano y que nos vayan guiando. Ese aguador que te dice, mira el camino, mira qué flores has dejado. Porque nosotros cuando estamos tan sumergidos en nuestra noche oscura del alma, no los vemos. No tenemos esa posibilidad de mirar esos regalos.
¿no? Porque todo es oscuridad, porque todo es dolor, porque es esta alma que quema por dentro y que duele tanto que no nos permite ver más allá. Es un corazón dolorido y que además ahora ya con este conocimiento de leyes biológicas, que será algo que también saldrá a la luz en estas transmisiones, nos habla de que ese dolor interior se refleja en el cuerpo y el cuerpo duele también. Y cuando el cuerpo duele, no hay manera de atravesarlo solo. Hay que ir acompañados. Y para eso estamos, para eso generamos tribu, para eso yo personalmente me he dado a la tarea de generar grupos, de generar un espacio físico donde podemos estar y hablar y compartir y llorar y gritar y movernos hacia otros espacios. Sí, Amparo, muchos vasijas se quiebran en este proceso. Y hay muchas que ya no podemos rescatar o que totalmente se desbaratan. Y eso, bueno, también es parte del proceso espiritual, ¿no? Ya regresarán para ser una vez más vasijas que puedan ir caminando diferente. Los aprendizajes. No es fácil, pero sí es posible. Por supuesto que es posible. Claro que sí, ¿no? Y sí, has vivido exactamente, encontrado en las manos amigas, así es. ¿No? Siempre, y además siempre están presentes ahí tendiéndote la mano, pero bueno, hay que aceptar esa mano y hay que tomarla y hay que escuchar y hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Los procesos terapéuticos. Les voy a seguir compartiendo lo que dice la autora acerca de esto, ¿no? Dice: me resultó muy difícil y también excitante escribir este libro. Procedió directamente del fuego de mi propia alma, de una profunda pasión por la libertad, de la transformación y el regreso espiritual al hogar, cuyas llamas han alimentado durante mucho tiempo a mi archinémesis y maestro más profundo, el temor. En ocasiones el temor ha podido conmigo y literalmente me ha quemado y consumido. Pero, como sucede con el mítico ave fénix, siempre he resurgido, como les ha ocurrido a tantos de los clientes con los que he tenido el privilegio de trabajar en el transcurso de los años. Las formas en que el temor y el trauma se ven transformados en comprensión y compasión son increíblemente fascinantes y me han llevado a mirar más allá de los límites de nuestros sistemas psicológicos tradicionales. Gracias a los avances de la comprensión del trauma, ¿no? Ahora hay todo un cuerpo de conocimientos que tienen que ver justamente con ese trauma que está instalado en el cuerpo, ¿no? Esta se llama Sanar el trauma, de un hombre que se llama Peter Levine, que es otro libro también que me pusieron enfrente. En inglés es Trauma Healing, en español Sanar el trauma, Peter Levine. También leeremos acerca de ese libro.
y que surgió un poquito antes de que Dr. Hammer sacara a la luz estas leyes biológicas, en donde claramente nos explica qué es ese trauma, ¿no? Este shock biológico inesperado, intenso, vivido en soledad, y que después de ese trauma se empiezan a generar una serie de situaciones en mi cuerpo que lo que quieren o el objetivo que tienen es sostenerme para lograr salir adelante de esa noche oscura del alma. Y sigo compartiendo el libro. Muchas personas gravemente traumatizadas desarrollan lo que se llama trastornos disociativos. Hay un espacio mental para distanciarse del maltrato y del terror, y al hacerlo así aprenden a funcionar en realidades alternas. Pueden desarrollar un desorden de personalidad múltiple, y aunque esas personas pueden verse gravemente limitadas por su dolor no curado, también pueden desarrollar excepcionales capacidades intuitivas y creativas. Y en realidad, bueno, yo este libro lo leí ya hace, ¿qué? 25, 30 años, no sé. Y esto que ella pone, ¿no? De estos trastornos disociativos, y los pone como algo raro, ¿no? La lectura que podemos dar es como de, sí, los enfermos mentales o la gente que está muy mal, pero ¿qué creen? Todos nosotros, todos tenemos ese trastorno disociativo. Lo tenemos que tener porque las infancias que vivimos fueron infancias muy difíciles. Todos y cada uno de los seres humanos que hoy por hoy estamos viviendo en este planeta Tierra, todos tuvimos infancias muy complejas, muy complejas. Y a veces cuando llegan a mí, por alguna razón extraña, porque no es común, que lleguen a mí seres que al preguntarles acerca de su infancia me dicen, ¡ay, padrísimo! Fue una infancia súper feliz, nos la pasamos increíble, mis papás bien, ¿no? Inmediatamente detecto ese trastorno disociativo. Y ya una vez que entramos al proceso terapéutico de descubrimiento de sus situaciones presentes, que puede ser, es que no consigo trabajo, es que no tengo prosperidad, es que tengo estas cuestiones físicas, este dolor acá, esta situación, no sé, en un oído, en una pierna, lo que sea, nos encontramos con esas infancias muy rudas, ¿no? En donde hubo violencia, malos tratos, abandono, soledad. Esos son los trastornos disociativos. Todos los tenemos, ¿ok? Y ahora con las heridas del alma, que es otro libro más, podemos ver claramente cómo se comportan esos trastornos en nuestra vida. Livier Castañeda Pérez, hola, ¿qué tal? Bienvenida. La importancia de pedir ayuda y de poder llegar al punto de decir, la necesito. Muchas veces el orgullo, o por vergüenza, o por cultura del qué dirán, y peor, ¿qué van a pensar de mí y de mis sombras? Así es, muy, muy bonito. Gracias, Livier, así es. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos para pedir ayuda es la vergüenza de nuestras sombras, de nuestras imperfecciones, por haber tenido precisamente padres o abuelos o maestros terriblemente exigentes, rígidos,
¿no? Que buscaban la perfección, que no soportaban que te equivocaras ni un tantito, ¿no? Y eso, obviamente, reflejo de sus propias sombras no procesadas. José Antonio, hola José Antonio. Desde que te conocí a ti y a las chicas superpoderosas del grupo, he podido recuperar algo de la luz que había perdido y mis dolores interiores se han mitigado. Gracias, gracias, pero sobre todo gracias por hacer el trabajo, ¿no? Por abrirte a escuchar y a procesar y a hacer, pues, a seguir adelante con los pasos que nosotros planteamos, ¿no? Así que, pues gracias, José Antonio, por la confianza, pero sobre todo gracias a ti mismo por atreverte, por dejar atrás justo esa vergüenza o ese orgullo o ese miedo, ¿no? A mirar lo feo. Dice aquí, el alma del mundo, y este párrafo me encanta justo ahora, aplica totalmente a nuestra situación presente. El alma del mundo está realmente encendida de hambre, de contaminación, de odio. Muchos de nosotros estamos heridos, yo diría todos. Y depende de cada uno de nosotros el usar conscientemente el fuego de sus propias heridas para curar, para trabajar en favor de la paz, para transformar nuestro mundo. Si no lo hacemos así, el fuego de nuestras almas nos quemará tanto individual como colectivamente. Nuestras ciudades se quemarán, nuestros hijos se entregarán en brazos de las drogas, nuestra tierra quedará demasiado contaminada como para mantener la vida. Cada vez hay más y más gente que ve literalmente la luz. Paradójicamente, a través del dolor, el maltrato y el trauma, comprometiéndose con la sanación personal y social. Para ser sanadores, necesitamos ir más allá de ser víctimas o incluso supervivientes, o lo que nos dicte nuestro propio infierno privado. En lugar de eso, se nos convoca para convertirnos en transformadores de conciencia. Duro, pero muy real. En esa situación nos encontramos hoy, en un planeta Tierra devastado por tantos y tantos y tantos años de violencia en todos sentidos, y nadie quedamos ajeno a ello. Y solo pensemos en la historia que ha habido en nuestro planeta, ¿no? No hay época en donde no haya habido guerras, luchas entre los seres humanos, ¿no? Y lo vemos como normal, lo vemos normal. Y de pronto vemos programas de televisión, vemos películas, en donde vemos esta lucha intensiva entre supuestamente buenos y malos, ¿no? Y nos es natural como tomar partido por unos o por otros, y se nos hace natural la violencia y el ataque, y muchas veces nos atrapa tan fuerte, ¿no? Esa energía, que podemos como hasta hacer comentarios de, sí, duro, dale, sí, mátalo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es importante que reflexionemos acerca de eso, de nuestra propia violencia interior,
¿no? De lo que hemos sufrido nosotros de violencia y lo que por lo tanto vamos poniendo en el afuera, ¿no? La violencia con nosotros mismos, al no reconocernos, ¿no? En nuestras imperfecciones, precisamente. La violencia que cometemos con nosotros al no pedir ayuda, al no poner la mano y decir, necesito ayuda. Dice Georgina Martínez, para mí es importante el acompañamiento para ser conscientes de estos procesos, aceptarlos y poder lograr una transformación. Así es, efectivamente. Es, somos seres sociales, somos seres gregarios, estamos en comunidad, estamos en tribu, estamos en manada. Solos no podemos. Las leyes biológicas del doctor Hammer, que bueno, las voy a estar mencionando y que también por ahí voy a sacar algunos libros de ese tema. Claramente nos establecen que dentro de las leyes naturales está el acompañamiento de nuestra tribu y que una de las necesidades, más bien, repito, me regreso y repito, la necesidad del ser humano, prácticamente la única necesidad del ser humano es pertenecer. Pertenecer a su tribu, pertenecer a su manada. En la naturaleza, un animal que se queda solo, sin manada, está en peligro de muerte, porque viene el depredador y se lo come, lo mata, porque está solo, porque no tiene quien le haga contención. Es muy interesante mirar estas manadas en la naturaleza, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, a los bebés, a los niños, ¿no? Los llevan en medio. Va caminando la manada y este grupo está en medio, ¿no? O la hembra embarazada o el anciano van en la parte de en medio. Los van cuidando para que los depredadores no lleguen, ¿no? Y siempre hay también algunos de los de la manada que van como corriendo alrededor para estar alertas, ¿no? De lo que pueda pasar. Y nosotros somos eso, pero se nos ha olvidado. Nos desconectaron de nuestra naturaleza animal, haciéndonos creer que era malo. ¿Cómo crees? ¿No? Hasta hay una grosería, digamos, ¿no? Si tú le quieres decir algo feo a alguien, le dices, eres un animal, como una gran ofensa, ¿no? Nos desconectaron de nuestro ser animal, de nuestro ser biológico, nos desconectaron de nuestro propio cuerpo, que necesita a la manada, sí o sí. Por más que yo quiera ser un ermitaño, porque claro, habemos algunos seres humanos más individuales que otros. Por más individual que seas, ¿no? Todos aquellos Aries por ahí, ¿no? Que les gusta la individualidad más que a nadie, y que pudieran tener estas ganas de volverse totalmente ermitaños, irse a una cabaña por ahí muy lejos en la montaña, ¿no? Por más que hicieras eso, vas a tener una manada, porque la naturaleza va a ser tu manada, los animales van a ser tu manada, siempre va a haber algo a qué hacer la tribu, ¿no? Que te sostiene, que te contiene y que te apoya. Solos no.
podemos. Al cielo se entra de 2 en 2, por lo menos. Porque en el otro me veo. En el otro puedo ver mis sombras, mis defectos, mis proyecciones, ¿no? Y eso es lo que es un proceso terapéutico. En un proceso terapéutico me puedo ver en el terapeuta y sacar a la luz esas sombras y saber que detrás de esa sombra está el gran regalo, ese campo de flores que creció gracias a la imperfección de esta vasija agrietada. Cuéntame, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás reflexionando? ¿Te gusta esta idea? ¿No te gusta? ¿Qué se mueve dentro de ti al escuchar esto? ¿No? Sé que pues todos los que están aquí en vivo escuchando seguramente ya traen un camino andado, ¿no? Y bueno, los que escuchen esta transmisión más tarde, pues también cuéntenme, ¿no? Pongan en los comentarios, obviamente no va a ser en el chat en vivo, pero me pueden poner comentarios ahí de cómo escuchan esto, cómo lo han vivido, cómo han transitado sus noches oscuras del alma. ¿Sabías que existía el término de noche oscura del alma? ¿Sabías que te puede pasar varias veces en tu vida? Algunos, algunos seres también lo llaman la crisis existencial, ¿no? Y de hecho antes se ponía la crisis existencial como un punto ya en el adulto, cuando ya había como terminado todas aquellas cuestiones que eran exigidas por la sociedad en su momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ya habían terminado una carrera, una profesión o algo técnico, no importa, ya se habían casado, ya habían tenido hijos, ya sus hijos ya estaban grandes, ya tenían como todo, habían pasado por toda la exigencia de la sociedad y de pronto era como, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Eso estaba también como ya saliendo a la luz, ¿no? Y se le ponía el nombre de crisis existencial, porque era como, ¿y ahora qué hago con esta existencia? ¿No? ¿Qué más hay para mí? ¿Okay? Es la noche oscura del alma, es lo mismo. Pero ahora resulta que esta noche oscura del alma aparece en edades mucho más tempranas. Y lo estamos viendo en niños, en adolescentes, no se diga. En adolescentes lo vemos muchísimo. ¿No? Porque ya estamos en un momento de cuestionarnos todo, de cuestionar por qué la escuela, por qué así la escuela, por qué estas actividades, por qué tengo que ir a tantas actividades, por qué tengo que aprender tantas cosas, por qué nadie me hace caso, por qué nadie me escucha. Porque nadie se da cuenta que yo en realidad quiero ser artista, que quiero ser pintor, que quiero ser carpintero. No me escuchan, me quieren exigir algo a lo que yo no vine. Y cada vez lo estamos viendo. Pero si cada uno de nosotros no nos hacemos responsables de nuestra propia noche oscura del alma y la podemos nombrar, la podemos mirar, desglosar, ver
toda la gama de emociones que hay ahí adentro, ¿no? La vergüenza siendo una de las más importantes, la culpa, el miedo, el enojo, la ira, angustia, nerviosismo, ¿no? Si no soy capaz de desglosarla y de mirar los regalos que hay ahí atrás, ¿cómo pretendemos acompañar y sostener a los que nos siguen en sus propios procesos? Es necesario que hagamos el trabajo interior para podernos sostener unos a otros. Y algo que también es importante y lo veo mucho en las familias, por lo general, una familia, papá, mamá, papá, hijitos, abuelitos, ¿no? O sea, este núcleo familiar nuclear, valga la redundancia, es muy común que el núcleo esté en su noche oscura del alma al mismo tiempo. Que mamá esté en su noche oscura del alma, que papá esté en su noche oscura, que el hijo, el otro hijo, el abuelito, ¿no? Cuando hay crisis de muchos tipos, mudanzas, divorcios, separaciones, pérdida de casa, pérdida de trabajo, pérdida de la vida, ¿no? Y que todos están en su crisis, en su noche oscura del alma. Así que en el núcleo familiar no vas a encontrar ese sostenimiento, porque todos están igual que tú. Hay que buscarlo afuera. Hay que buscarlo afuera, en la tribu más amplia. Para eso somos comunidad, para eso somos sociedad. Se nos ha olvidado que el vecino es nuestra tribu. Se nos ha olvidado que el hijo del otro también es mi hijo y que yo lo puedo sostener más fácil que sus propios padres. Tenemos que ir haciendo esa transformación y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer porque estamos haciendo esto precisamente, poniéndonos ahí para ser escuchados y ofrecer estos espacios, ¿no? Como les decía la vez pasada, no es fácil para mí estar aquí enfrente. No soy tan abierta. Realmente me da mucho nervio, me da vergüenza, ¿no? También tengo vergüenza y muy grande, muy grande. Cuando era niña tenía yo una vergüenza enorme, ¿no? Que he ido trabajando con ella y la he mirado de mil formas. Y por eso estoy aquí hoy, pero me da nervio y me da miedo, ¿no? Me da miedo el ser juzgada, el ser criticada, mil cosas me dan miedo. Pero cuando la misión es mucho más grande que tu miedo, te atreves. Y aquí estamos. Y aquí estamos porque estás tú también. Están ustedes los que están en vivo y están todos los que van a mirar esto en la grabación. Y está padrísimo porque vamos a formar tribu, vamos a ir cambiando esta sociedad granito a granito, granito a granito, porque cada grano en un desierto es un grano que vale la pena. Patti de la Garza, gracias por tu amoroso acompañamiento. Mi corazón se va despertando. Wow, gracias, gracias, gracias. Esas palabras me llenan a mí también el alma y el corazón. Que tú lo sientas, bueno, es el regalo
más grandioso que me puedo llevar esta noche. Pues increíblemente se nos acaba el tiempo. Gracias por tu acompañamiento. Gracias, Corina. Me ha encantado. Corina es una de estas mujeres que ha estado en mi vida ya por muchos años y es un placer para mí siempre poderte dar la mano y acompañarte en un camino que es el mismo mío, que si yo puedo aportar algo a los caminos de todos ustedes es porque yo ya lo transité y entonces te puedo decir a dónde no te metas y como por dónde sí hacerlo, ¿no? En algún momento de mi noche oscura del alma, la primera, hace ya muchos años, yo pedía al cielo encontrarme con alguien que me guiara, que alguien que me diera la mano, alguien que me enseñara el camino, ¿no? Y por muchos años, tal vez 1, 2 o 3 años, ya no sé, no encontraba yo ese maestro que me guiara, ¿no? Así como yo quería, ¿no? Sí encontré muchos maestros, sobre todo estos maestros, claro que los encontré y los tenía ahí, pero yo quería una persona de carne y hueso que me viera a mí, que me pudiera guiar a mí. Apareció más adelante y luego les voy a contar de este gran ser que apareció en mi vida. Y aparecieron muchos otros, pero finalmente pensé, quiero convertirme en esa maestra espiritual que yo hubiera querido tener en aquel momento. Que me diera las claves, los atajos, ¿no? Así que bueno, pues aquí estoy, a tu disposición. Seguiré haciendo esto. Gracias, José Antonio. Gracias, Amparo. Dice Corina, ¿cuántas noches oscuras del alma venimos a experimentar al mundo? Pues mira, antes se hablaba de una. Para cómo están las cosas hoy día, pues yo te podría decir que tal vez 3, tal vez 4, ¿no? Yo te puedo decir que llevo 3 noches oscuras del alma. Y justo ahora me encuentro pues saliendo de la tercera y no sé si habrá una cuarta, pero cada vez es emocionante ya cuando lo sabes. Es emocionante porque es, eh, es como decir, ok, ahí voy, tengo estas herramientas y vamos a aplicarlas. Y de la mano de mi tribu, de la mano de mis maestros. Gracias por estar ahí presente en estas noches. Pues aquí estamos. Siempre al servicio. Hermosas reflexiones. Gracias. Besos. Gracias, Ivonne, por compartir tanto tu proceso. Un abrazo. Gracias, Vicky. Gracias por tus palabras de acompañamientos. Brindas luz. Un abrazo muy grande. Gracias de verdad. Muchas gracias por estar aquí presentes, por estar escuchando. Pues compartan, ya se queda ahí la liga, la que tienen es la liga donde va a quedar grabado esta transmisión, así es que compartan con sus seres queridos, sugiéranles, oigan, pues escucha esto, a ver si te gusta, a ver si te deja algo, ¿no? Siempre estamos pensando, ¿cómo podré ayudar a fulanito o a perenganito? Pues mándenles la liga de esta transmisión y quién sabe, a lo mejor se abre una rendija
de luz para estos seres que de pronto sentimos que están muy adoloridos del alma. Gracias, Lidier. Gracias, gracias a todos. Y pues nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Y probablemente ya podamos también transmitir en Facebook al mismo tiempo. Ya les estaré avisando cómo va el proceso. Y aquí nos vemos. Muchas gracias, Luz, y que tengan una excelente noche. Millones y millones de bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias.